de la universidad, llevarse todo CEU, hacer una propia universidad con sus patronatos y tener su propia economía. Nosotros estábamos en el terrorismo y nos apoyaban en filosofía, economía, las preparatorias, varias escuelas, éramos dos bloques. Moreno Valle era gobernador del estado y yo era todo, podía ser profesor universitario maestro de la preparatoria y como cualquier ser maestro, tuvimos varios enfrentamientos con estos grupos. Los grupos de santillanitas organizados por el gobierno federal, los grupos de la Unidad Morales, área de la pelota, organizados por el gobierno, nos toparon, llegaban las hordas, llegaban los grupos de medicina de derecho, se metían al terrorismo, golpeaban a la administración de la preparación, golpeaban a los maestros. Entonces, en una de estas, el bloque del Consejo Universitario reunido se reúne y desconoce a la preparatoria de la preparatoria popular de Villarreal de Zapata, la desconoce, le expulsan a mí, expulsan a Sánchez Daza, expulsan a Alberto Montero y simplemente le piden a los jefes de la preparatoria de Juárez que escriban en la Zapata, que escriban en la Benito Juárez. Muchos muchachos se fueron, muchos, pero no seguimos dando clases. En este tuvimos que hacer negociaciones, nos reunimos, el Consejo Universitario en el Palacio de Gobierno. En una de estas yo iba al Palacio de Gobierno, llegaron otra vez en camiones de medicina de derecho, me coparon a mí, a mi hermano, a 10 Pinzón también, ahí y a Cochín también, a varios compañeros nos recibieron, nos golpearon, y hubo varios momentos así. Negociamos finalmente, la negociación fue que nos trataran las instituciones, que regresaran a los muchachos a la preparatoria, regresaron todos, volvimos a hacer elecciones, el rector, le ganamos el Consejo Universitario a la derecha, pero lo que después se mantuvo, la universitaria y siguió existiendo separarse. Siempre tuvieron esa idea. Nos organizamos, bueno, nos hicieron estar a Benito Juárez también, ¿no? Nos organizamos, fuimos en camiones, llegamos a arquitectura, corrimos al Frente Unitario Comunista, pues los corrimos a la los expulsamos de la universidad y construyeron su universidad que se llama Universidad Popular Autónoma. La UAE. Eso que querían hacer con Ciudad Universitaria era la UAE. Finalmente no los dejamos, los vencimos, les ganamos el Consejo Universitario, sostuvimos a las poblaciones populares de Villarreal de Zapata, nos mantuvimos y se fueron. Construyeron su propia preparatoria particular con la derecha, con panistas, con se va a rezar a la se va a rezar a los etcétera, y nosotros nos mantuvimos. Se nombró a Sergio Flores, rector de la universidad, el señor Serrate, y mantuvimos. La Universidad Autónoma era la universidad que tenía investigación científica. Quien vino a introducir la investigación científica aquí fue en 1940, con la fundación de los laboratorios Tomaquista, con el ingeniero Terraza, que fue un grupo de científicos de 50. Terraza también funda la escuela de física, y se revoluciona toda la enseñanza de la física, de las matemáticas, de la química en las preparatorias. Yo recibí clases de las preparatorias. Y la diferencia, cuando yo era maestro de la enseñanza, era totalmente diferente. Siempre nos preocupamos mucho por darle toda la labor. Nosotros pasábamos permanentemente a todos los salones a ver cómo daban clases a los profesores. Había grupos de comisionados para ver cómo dar, si había alguna crítica, los muchachos discutían, cambiaban, se recibieron a muchos más profesores, una planta de profesores, de verdad que quedó, fue muy importante. Creamos una capa de profesores muy importante, y yo creo que de altísima calidad. Y en ese momento, cuando la formación no se puede hacer la preparatoria que tenía un gran profesor, pero bajó mucho su nivel, y nosotros mantuvimos académicos importantísimos. Los primeros laboratorios, me acuerdo que
Braque, con varios compañeros a México, y montamos primero la física de química, etcétera, y lo avanzamos. Nosotros sostuvimos a capa y espada preparatoria y darle ese servicio. Por eso todos estos muchachos que finalmente ingresaron, terminaron la preparatoria, fueron la mayoría son profesionistas. De no ser así, por esa razón, negarme posibilidad a los estudiantes de entrar, de estudiar, de poder terminar una carrera, a mí me parece realmente criminal. Yo creo que nada justifica que haya rechazos como hay ahora. Nada. Nadie que se diga gente decente puede decir rechazo a un estudiante. Jamás. Nosotros luchamos por eso. Me escucharon esta vez. Enrique Cabrera estuvo 3 veces en la cárcel por lo mismo. Finalmente lo asesinaron. Fue la guerra también, finalmente lo asesinaron. Todas estas luchas, como nosotros digo, fueron resultados de todo un proceso. Pero logramos nosotros avanzar en una universidad que derrotamos a la derecha y logramos este desarrollo. No puedo decir con mucha claridad que en ese entonces los rectores de las universidades eran profesionistas que tenían sus espacios, sus consultorios, que tenían una clase en la universidad y ni siquiera estaban. Estos eran nombrados como rectores. Así llegó el doctor Rey Parra, como rector, así llegó mucho. Ya cuando estuvo la preparatoria, cuando se implementaron el subsidio, logramos tener, por algo que luchamos nosotros, que fue la profesionalización de la enseñanza. Ya los profesores tenemos que dedicar exclusivamente a la enseñanza. Y claro está, los rectores eran también profesores que provenían de esa enseñanza. Después inauguraron en la década la era de los rectores empresarios, que es la que vivimos actualmente, y esto es un mundo. Ya la condición ha cambiado muchísimo. Hoy, claro, los jóvenes, como todos ustedes, tienen un futuro por delante, y esperamos que participen junto con nosotros en mantener la idea de que todos los estudiantes de la universidad deben poder entrar. Bueno, aquí preguntan mis compañeros, ¿hasta cuándo dejaron de ver mal a la UAP o a la prepa popular? Bueno, hasta el momento en que se acabó este movimiento de reforma universitaria, porque entonces dijeron, bueno, realmente en la universidad hay que dedicarse a lo que deben dedicar, a estudiar. Y en ese momento en la que realmente se perdió la vinculación con el pueblo, ese es el momento desde mi punto de vista, siento que nos dejaron de ver a la universidad como el patito feo. Y es cierto, porque como decía el maestro Ortega, la universidad a nivel incluso nacional y del Estado, la gente que egresaba de la universidad era becada en los trabajos, precisamente por considerarlos ojillos comunistas. Y entonces era precisamente por eso, pero hasta que la universidad realmente deja de tener estos problemas y se cae abajo el movimiento de reforma universitaria, es cuando ya se genera este punto de vista bueno de manera. Bueno, como en esta pregunta, en estos mismos términos, quiero decirles, como dice el maestro Luis Ortega, que más del 80% de los egresados en la primera generación tuvimos la necesidad de deseo de entrar a las escuelas profesionales. Y la mayoría de mis compañeros de mi grupo, que eran 120, tuvimos la oportunidad de terminar nuestras carreras y hacer carreras profesionales. Entonces, la prepa, desde entonces, es una prepa de alto nivel. Y ha venido como todo en pasos. Sin embargo, toda la vida ha sido una prepa de vanguardia en lo académico
principalmente, y en lo artístico, porque en lo deportivo no mucho. Ahora, sí, y hasta decía Ana, y lo de la zapata, nos derrotamos porque estaban más acostumbrados a estudiar, ¿no? Pero ahora son integrales, ahora son buenos en arte, buenos en lo académico, y además en lo deportivo. Y no les digo más en el plano clínico, porque yo he tenido la fortuna de tener una egresada, mi hija, que ganaron el premio nacional como estudiante. ¿No? Entonces, vean, nuestra prepa es una prepa de alto nivel. Y la ven en todos los planes, hasta en la UPAE, ¿no? Reconoce que no la escuela de educación privada, porque la nuestra es pública, reconoce este nivel tan importante que tiene. Porque una vez más, con sus famosas pruebas, ¿no? Nuestra prepa ha demostrado que es la mejor. Porque será una constitutiva, a mí todavía el año pasado, que me había visitado, la preparatoria, que me quedé instalada. No me había jubilado, pero todavía me tocó recibir, como la maestra Guille recibía la segunda vez el premio a la mejor preparatoria. Y este año nuevamente, ¿no? Le mandé un recado, felicidades a nuestra preparatoria, porque sus estudiantes siguen siendo lo que son. El muchacho no nos puede defraudar a los de la primera generación. Muchas gracias. Para terminar, solamente quiero recordar de esta importante vinculación que tenía en este momento la universidad y de manera compleja la preparatoria con incluso los movimientos religiosos como fueron de la teología de la liberación. Nosotros en el tercer espacio recibimos un día al arzobispo Sergio Núñez Arceo, que en ese momento fue el representante del movimiento potente dentro de la religión del movimiento de la teología de la liberación. Y de la misma manera también fue una situación bastante trascendente para las mujeres, porque es en ese momento donde las mujeres estudiábamos en esta preparatoria y en la universidad, también nos sentimos comprometidos en este contexto social de buscar esta preparatoria y de transformar en su momento esta sociedad. Y de manera participativa, porque pues ustedes bien saben que la mujer siempre estaba vedada, pues, ¿no?, de participar en el ámbito social, solamente en la casa. Pues aquí fue bien trascendente, porque incluso en este salón de proyecciones, muchas veces nos organizamos las mujeres para apoyar el movimiento y salir a las brigadas, salir al boteo, salir a los pueblos, a difundir la creación de la preparatoria. ¡Viva la preparatoria! ¡Viva!